Muy buenos días. Como siempre, les damos la más cordial y respetuosa de las bienvenidas a este canal de YouTube, o Tube, como ustedes gusten eh, pronunciar. Bueno, hoy hemos eh, planeado comentar un asunto muy polémico de carácter social, histórico, político y cultural, que tiene relación directa con el pueblo de Tlaxcala y con la escritora, dramaturga, directora de cine, Sabina Berman, que hace 2 días expresó un juicio muy temible o temerario, sin fundamento alguno, al referirse en un ataque, en un escrito en Twitter, en la plataforma digital X, a que Lili Telles, la senadora panista y pro empresarial, ¿verdad? Eh, pues era una traidora, haciendo alusión a que Lili Telles está apoyando a Corina Machado, esta señora venezolana, ¿verdad?, que recibió el Premio Nobel de la Paz. Pues que tiene Corina Machado, es de origen burgués, es de las más ricas millonarias de familia petrolera de Venezuela. Bueno, al referirse a Sabina Berman, tanto a Lili Telles como a Corina Machado, las trata de traidoras, citando directamente a los tlaxcaltecas, o sea, que son traidoras, antipatriotas como lo fueron los tlaxcaltecas. Pues eso, independientemente de que es un abuso retórico fuera de sitio, pues es un argumento muy deleznable, porque ¿por qué tendría que haber citado la traición, entre comillas, de los tlaxcaltecas? Puesto que esa traición nunca tuvo lugar dentro de los sucesos históricos registrados por la conquista española. Bueno, y lo hace igual que Francisco Martín Moreno en su novela sobre historia mexicana. Y bueno, pues este tema viene al caso porque nosotros, para empezar, y no es que nos desgarremos las vestiduras chauvinistas o localistas, no lo estamos haciendo de esa manera, pero somos tlaxcaltecas y nuestra obligación moral y nuestro deber intelectual es responder de la manera más respetuosa, pero más crítica, porque pues ya es una especie de campaña que revive la leyenda negra, que la recrea de manera muy infame sobre Tlaxcala. Entonces nosotros no podemos, como comentaristas culturales independientes y autónomos, dejar pasar por alto este tipo, digamos, de atropellos racistas y clasistas. Y así que hoy vamos a comentar el caso de la señora Sabina Berman y lo que venga al caso, ¿verdad? Pero su rayo es muy importante. Y para variar, está acompañando, como siempre, mi estimado y querido amigo, poeta y sociólogo, José Pérez Márquez, pues que siempre me acompaña cotidianamente en esta producción de contenido y en la misma difusión de los mismos. Así que, Pepe, por favor, si gustas Gracias. continuar. Sí, pues ante esta situación, preguntaba cómo los hechos históricos del pasado pueden crear sentimientos que perduran a través de, por ejemplo, ya de 5 siglos, crean ciertos sentimientos y, y también como que aunque pasen 400 años, 500 años, este, se van transmitiendo esos sentimientos de generación en generación y tienen un efecto en el presente. En el caso de que todavía en el presente
a mucha parte de la nación mexicana le pega fuerte que los tlaxcaltecas hayan hecho alianza con los españoles y que después de 5 siglos todavía tengan ese actitud o ese pensamiento y desdeñar a los tlaxcaltecas, ¿no? Por ese hecho. Entonces, pareciera que la historia no es fácil de olvidar o de borrar, ¿no? O sea, tiene un efecto fuerte y contundente, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas cuestiones que yo pienso que se resuelven con los nuevos discursos que estamos tratando de hacer y que con mucho trabajo de diálogo, ¿no? Porque es sorprendente que después de 500 años se siga hablando hacia Tlaxcala de esa forma, ¿no? Sí, pues es totalmente irracional y totalmente, repito, fuera de lugar, fuera de lo que existe en la memoria, en los archivos, los documentos, los libros, de infinidad carácter, digamos, antropológico, etnológico, etnográfico, arqueológico, ¿verdad? Entonces sí, esta distorsión totalmente, repito, pues muy negativa y muy pésima, pues nos lleva a reconsiderar que en el imaginario colectivo, en el imaginario nacional mexicano, ¿qué tipo de historia, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, tendríamos que heredar a nuestras futuras generaciones de niños y de jóvenes eh, tlaxcaltecas? O sea, ¿de qué se les está informando y comentando? De este tipo, repito, de argumentos nocivos, nefastos de Sabina Berman, de Francisco Martín Moreno, pues no, eso no puede ser tolerado ni aceptado tan fácilmente, porque los argumentos que existen en contra de estos dos personajes, disque notables de nuestra cultura nacional, pues no hacen gala ni presumen de un conocimiento específico, vasto, bien analizado, por vía de herramientas más críticas. No, están fuera. Y es correcto como cita Pepe. O sea, cómo durante 500 años ha subsistido este resentimiento, esta degradación, por ejemplo, en contra de dos personajes, uno individual y uno colectivo. ¿Quiénes son, a partir de la conquista, quiénes son, repito, la pregunta, quienes han sido marcados, señalados con índice de fuego como traidores? Dos, el personaje colectivo primero es el tlaxcalteca, el pueblo de Tlaxcala, por esa alianza, por ese pacto militar y hasta diplomático que se hizo con Hernán Cortés y bueno, pues también con Carlos V y Felipe II. Y el otro personaje llamado traidora, pues es la Malinche, un personaje clave y fundamental en la nueva creación y construcción de una nueva identidad mestiza, fundadora, mediante el habla, el lenguaje y la traducción, pues de una idea de la historia que por un lado ha cambiado, evolucionado. Hoy vivimos en un mundo global, capitalista, cuya propaganda ideológica ha cambiado, pero también los usos y costumbres que hace la canalla intelectual mexicana de derechistas e izquierdista, pues repito, es totalmente deleznable porque no están tomando en cuenta, repito, las fuentes que son vastas y muy sólidas ya citadas. Claro que todos estos intelectuales orgánicos al servicio del poder, tanto de derecha como de izquierda en México, responden a sus propios intereses ideológicos como parte de un partido, el PAN y Morena.
y también porque cobran ellos como defensores oficiosos de todas las ideologías reaccionarias que están cundiendo por todo el mundo y por todas las redes sociales. Ellos son bien pagados por sus partidos y por el gobierno de Morena actualmente. Entonces, pues repito, este tipo de insultos y de ofensas a un pueblo que resultó victorioso y aún mejor, resultó invicto. El ejército tlaxcalteca fue el único ejército hasta hoy de la historia que nunca ha sido derrotado, que nunca fue sumido en el fracaso, porque de acuerdo a su tradición, a su disciplina, a su estructura militar, lograron salir triunfantes. Hubo pueblos muy valientes como el Purépecha, por ejemplo, o como el Maya, que también resistieron muy duramente el acoso y la invasión militar española. Sin embargo, fueron derrotados. Por eso es que los tlaxcaltecas, al final de estos triunfos militares tan sonados en el mundo, tanto en México como en Europa, bueno, pues es la imagen que nos arroja precisamente es su participación protagónica y épica. Y eso pues ha dado lugar no a sospechas, suspicacias, sino como lo dice la señora Sabina Berman, por medio de sus propios argumentos clasistas, pues ha dado lugar a una imagen, repito, muy negativa y muy nefasta. Y por eso es que hoy estamos comentando este tema con todos ustedes. Sí, maestro. Pues en razón de también de que hemos comentado sobre el escritor novelista Francisco Martín Moreno, la vez pasada me di a la tarea de revisar los títulos de sus libros y me llamó la atención cómo concibe un poco la historia de México al titular sus libros. Por ejemplo, tiene unos que se llaman Arrebatos Carnales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un poco quiero entender que refleja las características de la personalidad del mexicano o de las figuras representativas de México, las personalidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, es curioso cómo algunos novelistas o también actores culturales, como el caso de Sabina Berman, que pues como tienen ya mucha seguidores y popularidad, pueden un poco usar ese pues, ese público para poder emitir sus juicios, ¿no? Entonces ese Sí, en sí yo diría, y espero poder explicar el término necrológico. Son textos totalmente ya anacrónicos, totalmente obsoletos los de Sabina Berman y como cita específicamente Pepe de Martín Moreno, sí, porque están aludiendo a ese pasado que fue caótico, que fue de muerte, que fue de exterminio de millones de indígenas, como de la extracción de sus recursos naturales, que mantuvieron durante 300 largos años al imperio español genocida de Carlos V y de Felipe II. Entonces, son necrológicos porque tienen que ver, digo, con la muerte trágica o ya sea heroica, digo, por parte de los vencedores. Y tal pareciera que ellos están creando una nueva versión de la visión de los vencidos, porque creo que no está de embalde citar ese ya clásico y largo término de que la historia la escriben los vencedores. Y los vencedores pues harán lo que puedan, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces esta nueva historia de los vencidos, ahí precisamente Sabina Berman coloca a los tlaxcaltecas y ignora o realmente la señora evade el conocimiento de que los tlaxcaltecas resultaron victoriosos y que además México, para lo que ella alude,
argumentalmente, México no existía todavía como tal. Ya viene a existir a partir de la Constitución de 1824 en México. O sea, México existe como país, como tal, con ese nombre, que si no mal recuerdo, México fue creado por el gran liberal y gran clérigo, muy valiente, del norte, eh, bueno, por un predicador, que ahorita me acuerdo de su nombre, para citarlo, que fue el creador del término México. Él fue el primero que expuso en una tesis, que por cierto fue muy polémica porque pasaba a tocar el hecho de que la imagen de la Virgen de Guadalupe o la misma Virgen de Guadalupe no había existido. No había existido. Había sido un mito creado por los criollos españoles o los españoles. Y cito el nombre que ya me vino de nuevo a la memoria. Fray Servando Teresa de Mier, a quien se le considera precisamente políticamente de ese término. Entonces, si México no existía, ¿por qué alude Sabina Berman a una traición actual de los tlaxcaltecas? Es decir, quiere que en su discurso necrológico está revictimizando ideológica, política, cultural, históricamente a los tlaxcaltecas, al pueblo de Tlaxcala, lo que habla de una actitud negacionista, aparte de ignorante. Entonces, convertirnos en nuevas víctimas de la interpretación dolosa de los historiadores que sirven al poder en México, de la clase política panista y morenista, es un error craso, pero además es una infamia ética, una falta de moral que ellos no poseen, ni tienen, ni tendrán jamás, porque son ignorantes. No estudian la historia o no la han estudiado o escrito y difundido sus libros para defender al pueblo de México, sino siempre lo han hecho de manera sesgada, de manera aleatoria. Yo he leído casi a la mayoría de intelectuales orgánicos de Morena, como a los derechistas, y ninguno habla en defensa del pueblo. Hace que lo defienden demagógicamente porque conviene a sus intereses personales y sus intereses, en este caso, de clase. Ese es el asunto primordial, el que son textos necrológicos ya anacrónicos y, repito, bastante obsoletos, pasados de moda, ante las nuevas interpretaciones científicas que hay de la historia en todo el mundo. Maestro, pues trato de entender un poco de dónde proviene ese sentimiento, resentimiento hacia tomar a Tlaxcala como traidor a los tlaxcaltecas, porque yo creo que proviene de que también los tlaxcaltecas emanaron o surgieron de las tribus nahuatlacas. O sea, pareciera que atrás del origen hay otro origen, y ese origen es de donde salieron las tribus, en donde se instalaron en el territorio geográfico de lo que hoy es México. Puede ser que ese sea un poco la causa de que todos veníamos de un origen de un lugar, de un espacio, ¿no? Entonces, de ahí provenimos las tribus, creo que eran 7 tribus. Entonces, puede ser, pero no estoy seguro. Aunque hay otros argumentos en donde sí se trata de explicar y de hacer entender que Tlaxcala y los tlaxcaltecas no traicionaron, pero lo que me sorprende a mí es que ya pasaron 5 siglos y se sigue manejando ese tema. O sea, es de manera viciada. Es un círculo vicioso, pero es un círculo vicioso creado premeditadamente, porque a mí me da la impresión a veces que tanto los historiadores y escritores de izquierda como los de derecha están creando una cortina de humo también.
Es decir, tratando de tapar todos los errores de la clase política, todos los abusos, toda la corrupción. Y este tipo de polémicas me parecen a veces hasta artificiales y pues obviamente demasiado gratuitas, pero tienen un propósito ideológico: ocultar la realidad, tapar la realidad tan ominosa, tan compleja que vivimos 180 de millones mexicanos, porque todos estamos sufriendo las consecuencias de los errores garrafales del actual gobierno morenista, como también de todos los políticos corruptos, senadores y diputados del PRI, del PAN, del PRD, de este partido naranja y Movimiento Ciudadano, del Verde, ¿verdad? Que están, digamos, muy concentrados en ese tipo de problemas, porque de esa manera ellos persisten en el poder, engañando demagógicamente al pueblo diariamente con este tipo también de polémicas, a las que contribuyen, entre comillas, nuestros intelectuales nacionales. Así que nada es gratuito y nada de esto es inocente. Por otro lado, lo que alude y cita Pepe, que es muy valioso, sí, y espero no resulte chauvinista ni localista. Nosotros no creemos en ese tipo de, digamos, de patriotismo light, el que nos enojamos, nos molestamos porque somos tlaxcaltecas. No, no es por eso. Es porque realmente los hechos, los acontecimientos y los personajes históricos, cuando se analizan, cuando se estudian a fondo, con toda la corrección epistemológica, con toda la disciplina metodológica, nos damos cuenta de que la realidad histórica, la real, es otra. Y la paralela que construye el poder político en México es totalmente diferente. Pero ya sabemos con qué fines lo hace el sistema político en general, con el propósito de conservar sus privilegios, de seguir engañando al pueblo cotidianamente. Por eso es que es muy importante subrayar esto. Y el otro aspecto fundamental, repito, sin ser localista, es que Tlaxcala viene de una estructura social, antropológica, etnográfica, costumbres, tradiciones religiosas, folclóricas, de arte, de cultura, ¿verdad? Que pocas sociedades de estas tribus tuvieron, pues digamos, la oportunidad, no el privilegio, la oportunidad de construir y de crear con cierta visión. Tlaxcala era una república indígena gobernada democráticamente a través de 4 señores que consensaban todos sus acuerdos con el propósito de defender la soberanía, la autonomía del territorio tlaxcalteca de sus enemigos, que iba pues muchos pueblos, especialmente en el caso de los mexicas, de los huejoxincas y de los cholultecas, ¿verdad? Y de otros más. O sea, se tuvo que estar constantemente defendiendo y siempre lo hizo de manera victoriosa. Por otro lado, también el ejército guerrero tenía un sistema alimenticio o alimentario muy especial. A mí me han preguntado muchas veces en muchos lados, en el norte, en el sur del país, donde he dictado conferencias o dado charlas a historiadores, que por qué el pueblo tlaxcalteca era tan invencible, por qué resultó indemne, ileso ante sus enemigos. Bueno, pues le dije, lo básico, lo fundamental fue el alimento, fue la alimentación muy sana que tenían al lado de un río, un modo de producción asiático, como el que describe Carlos Marx, de las grandes civilizaciones que se desarrollan al lado de ríos, de lagos y de mares. Esos son los modos de producción asiático y esos son los modos de producción latinoamericano, creados, repito, a las orillas cercanas del agua, que es un elemento vital. Ríos, cenotes sagrados, grandes flujos de agua subterránea corrían por todo Tenochtitlán, por toda la cultura maya, por todo Tlaxcala, que tenía el río Zaguapan, que tenía peces, y de eso se alimentaban, y además de ciertos animales como los armadillos,
como las serpientes y como los perros solescuincles, que eran perros muy limpios porque estaban alimentados de manera vegetariana, con alimentos vegetales muy sanos y puros, no contaminados. Eso comían el pulque, tomaban el pulque, que además está calificado como una sustancia afrodisíaca de tipo sexual. Entonces, todo eso, esa alimentación peculiar, específica de los tlaxcaltecas, además de que eran grandes deportistas. Deportistas me refiero a que entre ellos competían en el tiro de la flecha, de las flechas, en la fabricación de sus macanas. Se encerraban 1 o 2 meses en completo ayuno sexual para fabricar sus armas de guerra. Lo hacían como un acto sagrado, porque sabían que estaban defendiendo a sus dioses, a Camaxtli y a Xochiquetzali. Entonces, bueno, finalmente toda esta estructura social que además mencionó en su libro, en el 4º capítulo, Juan Jacobo Rousseau, a Tlaxcala, bueno, pues da lugar precisamente a esa impresión, a ese juicio de Rousseau, de que Tlaxcala, siendo tan pequeño el territorio, cómo implosionó por dentro y cómo liberó toda esa energía civilizatoria y conquistadora, porque fue hasta el Alto Perú, porque fue hasta las Filipinas, porque fue a Estados Unidos, porque fue a Canadá, porque fue infinidad de pueblos, todo el norte, la Chichimeca, la zona septentrional. Tlaxcala la civilizó con su sistema agrícola, con su sistema sedentario. Entonces, eso es lo que los hizo especiales. No digo seres sobrenaturales, no, porque eran seres de carne y hueso, pero eran muy disciplinados, muy estudiosos. Había tlacuilos, había pintores, muchos de ellos que fueron regalados por Pizarro, perdón, por Pedro de Alvarado, 1000 guerreros tlaxcaltecas que le fueron obsequiados a Francisco Pizarro en el Alto Perú a cambio de oro, resultaron grandes pintores. ¿Por qué? Porque venían de una tradición pictórica muy antigua, que era la de los olmecas chicalancas y de los otomíes, cuya cultura pictórica se da en Cacaxtla, ¿sí? Entonces, el tlaxcalteca es de nacimiento un hombre muy talentoso, muy creador, incluso era pacífico. Mientras no se metieran con ellos, no atacaban, no contraatacaban. Y tuvieron uno o dos, por ponerlo en términos actuales del siglo XX, tuvieron 1 o 2 Pearl Harbor, en que los invadieron por sorpresa y les mataron miles de gentes. Y la respuesta de ellos inmediata fue responder a cholultecas y fue responder a huejotzincas. Fue un acto de verdadera defensa heroica. Nunca fue guerrero en sí, siempre consensaba pacíficamente sus acuerdos con los demás pueblos. Si eres mi amigo, si eres mi hermano y si eres mi aliado, yo soy tu gran amigo. Esa es la lealtad, la fidelidad que tuvo con Cortés y con el Imperio Español, y eso es lo que hoy nos cuestionan y nos critican. Pero era la coyuntura que en ese momento se presentaba y supieron responder con mucha inteligencia y eficacia para seguir sobreviviendo como hasta ahora lo ha hecho tanto el pueblo indígena como mestizo. Esas son las razones especiales. Ante esos hechos históricos, pareciera que los tlaxcaltecas no le tuvieron miedo al mundo, o sea, salir al mundo, salir de su lugar de origen, ir hacia otras tierras y ser como ayudar a expandir, ¿no? Y por otro lado, también parece este, es difícil un poco saber quién verdaderamente tiene una mente clara o quién tiene la capacidad de percibir claramente la realidad. Entonces, porque ante esos, por ejemplo, ante esos juicios, ante esos hechos, aún no sabemos todavía quién tiene ese don de percibir
claramente la realidad, tanto presente como en el pasado, ¿no? Entonces, pues ya estamos un poco dando por terminada esta plática. Si el maestro Gulevaldo quiere agregar algo más, pues. Sí, pues cierro la plática de esta mañana, Pepe, con pues dos comentarios más. Uno de ellos, y se me pasó comentarlo hace unos instantes, es que Tlaxcalteca, y no creo que haya sido exclusivo de ellos, pero fue una característica muy propia de los ejércitos o de los tlaxcaltecas guerreros, que nunca tuvieron miedo a la muerte. Y eso lo hacen notar mucho las crónicas, tanto de evangelizadores como de españoles y de historiadores posteriores. El tlaxcalteca por eso era temido y respetado, porque mostraba una valentía que superaba cualquier rango, en este caso subjetivo y objetivo, de enfrentamiento, sin bajar jamás la guardia, sin llorar, sin lamentarse, a diferencia de Cortés, que lloró durante la noche triste cobardemente. Y finalmente, es decir, ese miedo ante la muerte, digo, esa falta de miedo, de pavor, yo diría que hasta como que les gustaba ir a pelear cuando eran agraviados, ¿verdad? Y porque no le tenían miedo a la muerte. Entonces, el otro asunto, ya para terminar, repito, es que los intelectuales de Morena, les puedo mencionar muchos nombres de disque intelectuales, pseudo izquierdistas, porque esos son, porque se dicen de inspiración marxista, pues digamos, un Noroña, un Pedro Miguel, un Paco Ignacio Taibo, un Salmerón, realmente no son intelectuales independientes, autónomos. El verdadero intelectual, el genuino, el ético, no sirve a ningún poder, a ningún gobierno. Y puedo citar los grandes ejemplos, por ejemplo, uno nacional, como es el de Ricardo Flores Magón, que Porfirio Díaz le ofreció puestos públicos importantes en su gobierno con tal de neutralizarlo como anarquista. A él y a sus hermanos y a todos, a Liberado Rivera, a Práxedis Guerrero y a otros anarquistas muy valientes que siempre lucharon por la causa de los obreros y los campesinos. Y bueno, pues si tenemos como herencia intelectual, moral, también a Zapata, que también tuvo a Vasco de Gama, ay, se me escapa el apellido, tuvo a un gran ideólogo que también defendió mucho la libertad de los campesinos y el derecho a tener de nuevo la propiedad de sus tierras. Bueno, pues es Soto y Gama, perdón, el historiador Soto y Gama, que fue el ideólogo de cabecera. Y aparte de mencionar estos grandes ejemplos de los Magón y del Partido Liberal Mexicano, el primer partido que fue fundado tanto en México como en Estados Unidos, y como Zapata, bueno, pues un ejemplo universal también, igual que el de ellos, fue que nunca se dejó cooptar, fue Carlos Marx. Carlos Marx, el revolucionario alemán, que también nunca aceptó trabajar para un gobierno, ni para el alemán, ni para el de Francia, ni para el belga, para ningún gobierno. Nunca aceptó prebendas, digo, en su beneficio, y siendo un intelectual, un teórico marxista, que nunca aceptó caer en la tentación del poder o del dinero, del éxito, de la celebridad. Marx siempre renunció a esos privilegios de clase. Entendió que sus enemigos estaban formados por la burguesía, una burguesía explotadora, expoliadora, brutal, infame, colonizadora de América y de México. Entonces, bueno, si hay grandes ejemplos y podría citar muchísimos más, estos intelectuales de Morena no son más que tipos serviles, sumisos puestos al servicio del poder. Y no me cansaré de repetirlo, incluso de confrontarme con ellos si es necesario, porque un intelectual no puede estar al servicio de ningún poder, ni de la Iglesia, ni del gobierno federal, ni de ningún partido, ni de ninguna institución, porque si no, entonces perdería totalmente su independencia, su autonomía y su dignidad humana. Así que no nos vengan con el cuento derechistas
e izquierdistas de que son historiadores que están escribiendo a favor del pueblo de México. Eso es una falsedad del tamaño del cielo mexicano. Bueno, pues aquí termino y les doy las más completas gracias, igual agradeciendo como siempre la activa compañía de mi querido amigo Pepe Pérez Márquez, porque bueno, pues tratamos de trabajar juntos con este tipo de temas que son actuales y que merecen un debate y una discusión pública, pero con gente que realmente sepa la historia de México y de Latinoamérica, no como Sabina Berman, no como Martín Prieto y otros más que ya he mencionado, y podría mencionar más, como en el caso de México, en el caso del sistema político actual. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Gracias. Sí, gracias.